El silencio de la mansión era denso, apenas interrumpido por el roce del bastón blanco de Elena contra el suelo de mármol. Cada golpe era un eco, una confirmación de que, aunque careciera de vista, dominaba cada rincón de esa casa como si sus ojos aún le pertenecieran. Había aprendido a memorizar los espacios, a reconocer los muebles con el roce de su mano, a caminar con la gracia de alguien que no necesitaba mirar para saber dónde estaba. A veces hasta parecía que el mundo entero estaba de pie frente a ella, rendido ante sus otros sentidos que se habían agudizado con los años. Había perdido la visión en su adolescencia, a los 17, tras un accidente de tránsito que le arrebató el futuro brillante de pianista que soñaba. No obstante, nunca perdió la dignidad ni la fortaleza. Los demás la veían como una mujer frágil, delicada, alguien a quien cuidar. Pero en su interior ardía una llama que no se apagaba con lástima. Y tal vez fue esa fuerza lo que atrajo a Julián, un empresario joven, ambicioso, que había jurado amarla y protegerla desde el día en que se conocieron en un evento benéfico. Durante años, Elena creyó en esa promesa, construyendo con él una vida aparentemente sólida, llena de lujos y comodidades. Sin embargo, hacía meses que algo no encajaba. Julián ya no era el hombre atento de antes. Llegaba tarde con excusas repetidas de reuniones, de viajes imprevistos, de negocios que nunca acababan. Su voz, antes cálida, se había vuelto fría, casi mecánica, como si estuviera allí por obligación y no por amor. Elena podía sentirlo en cada gesto, en cada silencio demasiado prolongado, en cada caricia que ya no existía. Al principio intentó convencerse de que era su imaginación, de que los años de matrimonio inevitablemente desgastaban la pasión. Pero sus oídos y su intuición no la engañaban. Una noche, cuando se dirigía a su habitación después de cenar sola, escuchó algo que le heló la sangre, una risa femenina, baja, nerviosa, proveniente de la sala de invitados. Elena se detuvo en seco. Su corazón latía con fuerza. Inclinó un poco la cabeza y entonces captó el murmullo ronco de Julián, susurrando algo demasiado íntimo. No necesitó ver lo que ocurría para saberlo. Sintió un nudo en la garganta, pero no hizo ruido. Con el corazón apretado, retrocedió despacio y regresó a su cuarto, cerrando la puerta tras de sí con una calma que no coincidía con la tormenta que la atravesaba. En silencio, apretó los puños con tanta fuerza que las uñas se clavaron en sus palmas. El corazón le había revelado lo que sus ojos no podían confirmar: Julián la estaba engañando. Los días siguientes se volvieron un tormento. Cada pequeño detalle era una prueba más. El aroma a perfume barato impregnaba la ropa de Julián, un perfume que Elena jamás había usado. Las toallas de la habitación de invitados estaban húmedas cuando nadie debía estar allí. En una ocasión, al acercarse al comedor, escuchó un jadeo ahogado que se cortó bruscamente en cuanto ella entró, seguido de un silencio tan incómodo que le desgarró el alma. Entonces lo comprendió con absoluta claridad: la otra mujer estaba dentro de su propia casa. La criada, Lucía, apenas veinteañera, de sonrisa tímida y mirada sumisa, era la sombra que se había infiltrado en su matrimonio. Julián había elegido a la más cercana, a la más indefensa, para traicionar a su esposa. El dolor fue devastador, como un cuchillo desgarrando lentamente sus entrañas. No solo por el engaño de su marido, sino también por la traición de alguien a quien había tratado con cariño y confianza. Elena se encerró en su habitación aquella noche y por primera vez en mucho tiempo lloró con desesperación. Las lágrimas corrían por su rostro sin que pudiera detenerlas, empapando las sábanas mientras se preguntaba en qué momento su vida había tomado ese rumbo. Pero no era una mujer cualquiera. Su ceguera le había enseñado a resistir, a levantarse cada vez que el mundo intentaba derrumbarla. Y en medio de aquel dolor, algo en su interior se endureció. Se juró a sí misma que no sería la víctima. No permitiría que su esposo y su criada la destruyeran, no les daría ese poder. Con cada día que pasaba, el fuego de la venganza crecía dentro de ella. Aprendió a disimular, a sonreír cuando Julián estaba presente, a asentir ante sus mentiras, a fingir ingenuidad. Mientras tanto, agudizaba sus sentidos, memorizaba cada paso, cada horario, cada susurro nocturno. Descubrió a qué hora Lucía bajaba a la cocina, cuánto tardaba Julián en ausentarse de la cama, cuánto permanecían juntos en la habitación de servicio. Cada detalle lo almacenaba en su mente con la precisión de un cazador que acecha a su presa.
Una tarde llamó a Lucía con voz suave, fingiendo inocencia. «Querida, ¿puedes leerme esta carta que me llegó?», le pidió, extendiéndole un sobre vacío. Lucía lo tomó, y Elena notó cómo le temblaban las manos. La joven intentó improvisar, inventando unas palabras torpes, pero su voz traicionaba el miedo. Elena sonrió por dentro. Esa pequeña prueba fue suficiente para confirmar que la muchacha ya se sentía descubierta. Elena no mostró enojo ni acusaciones. Guardó silencio, una calma calculada. Porque sabía que la verdadera fuerza estaba en esperar el momento oportuno. Por las noches, cuando Julián la dejaba sola con excusas, Elena se sentaba en el borde de la cama y pensaba. Recordaba todas las promesas que él le había hecho, todas las veces que le dijo que la cuidaría siempre. Recordaba las risas compartidas, los viajes, la complicidad que alguna vez tuvieron. Y ahora todo se reducía a la imagen invisible, pero clarísima en su mente, de él abrazando a otra en la oscuridad. Elena comprendía algo que tal vez Julián nunca sabría, que la verdadera ceguera no era la de los ojos, sino la del corazón. Él se había dejado llevar por la tentación, por lo fácil, por lo inmediato, sin prever que ella lo veía todo con otros sentidos. Y entonces comenzó a planear. No con rabia impulsiva, no con gritos ni lágrimas, sino con calma helada. Porque sabía que la venganza más efectiva era aquella que se servía fría, sin prisa, sin compasión. Mientras los días transcurrían, perfeccionaba su estrategia. Escuchaba más de lo que hablaba, preguntaba menos y observaba en silencio. Nadie, ni Julián ni Lucía, sospechaba que bajo esa aparente serenidad, Elena estaba tejiendo una red de la que ninguno podría escapar. Porque una mujer ciega puede ser engañada a los ojos de los demás, pero nunca a los suyos propios. Y cuando guarda silencio, es porque ya empezó a planear. Elena lo sabía, muy pronto, su esposo y la criada iban a descubrir lo que significaba subestimar a una mujer que no necesita ver para percibirlo todo. Elena no confrontó a Julián de inmediato. Hubiera sido demasiado fácil gritarle en la cara, reclamarle su traición, exigirle explicaciones. Pero sabía que ese tipo de enfrentamientos solo daban poder al culpable porque los empujaba a justificarse, a inventar excusas, a hacerse los ofendidos. No, ella no iba a caer en ese juego. Fingió ser la esposa confiada que siempre había sido, fingió creer en sus historias de reuniones interminables y viajes de negocios, fingió sonreír cuando la acariciaba con desgana y fingió dormir profundamente cuando él se levantaba de la cama en mitad de la noche. Durante semanas observó en silencio. Bueno, más que observar, escuchó. Contó los pasos de Julián cuando se dirigía a la habitación de servicio, reconoció el crujido del colchón de la criada cuando él se recostaba sobre ella, memorizó hasta el ritmo de sus respiraciones entrecortadas. Cada detalle era una prueba invisible, una confirmación que guardaba en su mente con paciencia infinita. Elena sabía que su fuerza no estaba en descubrir la verdad, sino en lo que haría con ella. Y por eso se volvió más astuta que nunca. Mientras Julián se sumergía en su romance secreto, ella trabajaba en las sombras. Había heredado de su familia una parte importante de las acciones de una empresa de inversiones, un capital que Julián siempre había administrado con la excusa de protegerla, por su ceguera. Lo que él nunca supo es que Elena, con ayuda de un viejo amigo abogado, mantenía un control indirecto sobre esas cuentas. Con paciencia y discreción comenzó a mover piezas legales. Traspasó fondos, firmó documentos con la ayuda de su abogado de confianza y trasladó propiedades a un fideicomiso que quedaba únicamente bajo su control. Mientras tanto, jugaba su papel con perfección. Una tarde pidió a Lucía que le leyera una supuesta carta que, en realidad, estaba en blanco. La criada tembló, inventando un contenido absurdo que no coincidía con la compostura habitual de Elena. La mujer ciega sonrió en silencio como si nada ocurriera, pero por dentro comprendió que tenía a la muchacha exactamente donde la quería, nerviosa, insegura, temiendo ser descubierta. La calma calculada de Elena hizo que Julián y Lucía bajaran la guardia. La primera vez que Julián encontró el valor de llevar a la criada a la habitación conyugal cuando Elena dormía, ella fingió no escuchar. Fingió respirar pausadamente con el rostro vuelto hacia la pared, mientras por dentro ardía en rabia. No era solo el acto de la traición, sino la insolencia de hacerlo bajo su propio techo, a escasos metros de donde ella estaba.
Esa noche lloró en silencio, pero al día siguiente despertó con el corazón helado y una resolución firme: no volvería a derramar una sola lágrima por él. Si Julián la había subestimado, pronto aprendería que había cometido el mayor error de su vida. Pasaron los días y Elena preparó su escenario. Finalmente, decidió que la mejor forma de desenmascararlos no sería con gritos ni reproches, sino con una exhibición de poder. Así, organizó una cena especial. Invitó a Julián con dulzura, fingiendo sorpresa y entusiasmo. «Amor, ¿qué te parece si celebramos nuestro aniversario este fin de semana?», le preguntó una noche. Él titubeó, sorprendido. Últimamente ni recordaba la fecha de su boda, pero Elena lo dijo con tanta ilusión que no pudo negarse. «Claro, mi amor», respondió con una sonrisa nerviosa, tratando de disimular. El día llegó. La mesa del comedor estaba dispuesta con elegancia. El aroma de un banquete exquisito impregnaba el aire: carnes asadas, especias, pan recién horneado. Elena se había encargado de cada detalle con ayuda del personal, excepto de Lucía, a quien dejó deliberadamente encargada de servir. La joven no podía evitar sentirse incómoda, como si en cualquier momento todo fuera a estallar. Elena se sentó frente a su esposo, vestida con un elegante vestido rojo que resaltaba su piel clara y su cabello recogido en un moño sencillo. No necesitaba verse al espejo para saber que se veía imponente. Julián, con un traje caro y nervioso, intentaba aparentar normalidad. «Julián», dijo Elena con una serenidad inquietante, «hay algo que quiero agradecerte». Él arqueó las cejas, confundido. «¿Agradecerme? ¿Por qué?». Elena sonrió con una dulzura que lo desarmó. «Por mostrarme quién eres realmente». El silencio cayó como un cuchillo afilado. Julián tragó saliva, desconcertado. Lucía, que estaba de pie junto a la mesa sosteniendo una jarra de vino, sintió que las manos le temblaban. «¿De qué hablas, Elena?», intentó responder Julián, con voz insegura. «De lo que escucho cada noche», continuó ella, sin levantar la voz. «De los perfumes que no son míos. De las risas contenidas en mi propia casa. De los jadeos que creías que yo no podía escuchar». Julián palideció. Su corazón comenzó a latir con violencia. «Elena, estás equivocada». «Yo». «No», lo interrumpió ella, levantando la mano con autoridad. «No hables. Ya no hace falta». Sacó de su bolso unos documentos y los dejó sobre la mesa, deslizándolos hacia él con calma. Julián, incrédulo, los tomó y comenzó a hojearlos. Su rostro se transformó a medida que leía: traspasos, firmas notariales, fideicomisos. «¿Qué es esto?», preguntó con voz quebrada. «Es tu final, Julián», respondió Elena, sin titubear. «Mientras jugabas con la criada en mi propia casa, yo jugaba con tus cuentas, tus propiedades y tus acciones. Desde mañana, nada de lo que creías tuyo lo será. La empresa, la casa, las cuentas bancarias, todo está ahora bajo mi control». La sangre le abandonó el rostro a Julián. Sintió que las paredes se le venían encima. «No, no puedes hacerme esto», balbuceó, levantándose de golpe. «Ya lo hice», dijo Elena con calma helada. Se volvió entonces hacia Lucía, que estaba paralizada, con los ojos llenos de lágrimas y el cuerpo tembloroso. «Y tú, Lucía», continuó Elena. «Recoge tus cosas. Esta noche abandonarás mi casa. No volverás a servirme, ni a mirarme a la cara. Nunca olvides que la mujer a la que creíste engañar sin remedio fue la que te derrotó sin necesidad de ver». Lucía dejó caer la jarra de vino, que se estrelló contra el suelo en 1000 pedazos. Las lágrimas corrieron por sus mejillas mientras retrocedía torpemente, incapaz de sostener la mirada. Julián, desesperado, intentó acercarse a su esposa. «Elena, por favor, escúchame, podemos arreglarlo, yo te amo». Ella soltó una risa amarga cargada de ironía. «Amor, tú no sabes lo que es amar. Y no necesito tus palabras vacías. Yo ya gané, Julián». Con pasos firmes, Elena se levantó de la mesa y caminó hacia la salida, dejando tras de sí un silencio sepulcral. No lloró, no tembló, no se detuvo. Sabía que había ejecutado la venganza perfecta, no con gritos ni violencia, sino con inteligencia y paciencia. Esa noche, Julián se quedó solo, hundido en la desesperación. Todo lo que creía suyo se había desmoronado en cuestión de minutos. La criada que lo había entretenido se marchaba humillada, y su esposa, a la que había menospreciado, se erguía más poderosa que nunca. Elena, en su habitación, sonrió para sí misma.
Por primera vez en mucho tiempo, se sintió libre. Había demostrado que la verdadera visión no estaba en los ojos, sino en la mente y el corazón. Y aunque su esposo y su criada habían intentado convertirla en una víctima, ella se había transformado en la ejecutora de una venganza fría, implacable y perfecta. Porque al final quien subestima a una mujer ciega olvida que hay cosas que se ven mucho mejor con los ojos cerrados.